Pues bueno, la necesidad de realizar estos proyectos es sobre todo por la prevalencia tan alta que hay de dolor en la enfermedad de Parkinson. Como sabéis, la enfermedad de Parkinson puede cursar con otros síntomas motores como por ejemplo el temblor, la rigidez, la inestabilidad postural, la lentitud de movimiento, pero también aparecen otros síntomas no motores como por ejemplo el dolor, que van a impactar severamente la calidad de vida de los pacientes. Y es por eso que desde el grupo GINDAD lo que estamos haciendo es elaborar dos proyectos, uno de valoración del dolor, el Spanish KPPS, y otro de tratamiento del dolor, es decir, el Parkov TDCS. El proyecto Spanish KPPS, pues bueno, tiene el objetivo de validar la única escala que existe ahora mismo de evaluación del dolor asociado a la enfermedad de Parkinson. Esta escala se llama la escala King's Parkinson Pain Scale, que fue elaborada en el Reino Unido en 2015. Lo que hemos hecho ha sido en una primera fase traducir a la escala al castellano y que un grupo de 30 pacientes con Parkinson y dolor y un grupo de 14 profesionales expertos en Parkinson pues que hagan una serie de correcciones para obtener la mejor versión de esta escala. La segunda fase, que es en la que estamos ahora mismo de forma activa, consta de administrar esta escala a todos los pacientes que tengan Parkinson y dolor que podamos. ¿Para qué? Para poder evaluar si esta escala es fiable, es decir, que si nosotros pasamos la escala un día y luego a la semana volvemos a pasársela al paciente, las puntuaciones son similares. De esta forma lo que haríamos sería comprobar que esta herramienta es fiable de pasar, que las puntuaciones que se obtengan del dolor del paciente sean fiables, sean reales. Y por otro lado queremos evaluar también la validez de esta escala, y esto se hace comparando con otros cuestionarios que también evalúan el dolor para ver si estas puntuaciones son similares, ¿no? La puntuación de la escala King's y la puntuación de otras escalas que evalúan el dolor. Pues el objetivo del proyecto Parkov TDCS es más bien el del tratamiento del dolor asociado al Parkinson. ¿Qué tipo de dolor? Específicamente el asociado a las fluctuaciones, es decir, a los cambios que experimenta el paciente con la toma de la medicación. Sobre todo el dolor que experimentan en su periodo off, que es los momentos en los cuales la medicación dopaminérgica, la dopamina no les está haciendo suficiente efecto. ¿Y cómo tratamos ese dolor en nuestro proyecto? Pues mediante una técnica que se llama estimulación transcraneal por corriente directa. Esta técnica es una técnica de neuromodulación cerebral no invasiva. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hacemos es simplemente poner un casco con unos electrodos que se colocan en dos puntos clave de la cabeza para excitar ciertas partes del cerebro. Es decir, de esta forma lo que haríamos es activar algunas zonas relacionadas con el procesamiento del dolor para que los pacientes puedan activar sus mecanismos de defensa del dolor de forma más fácil. Entonces, esta terapia no tiene ningún tipo de efecto adverso y ha sido bien tolerada en otros pacientes de la enfermedad de Parkinson en otros estudios previos que hemos hecho desde nuestro grupo. Por tanto, lo que haríamos sería aplicar esta terapia mientras el paciente está en su estado off para ver si es capaz de mejorar la sensibilidad al dolor o su dolor percibido. Pues bueno, el proyecto Spanish KPPS consta simplemente de venir un día al hospital. El hospital es el Hospital Beata María Ana, que está en la calle Doctor Esquerdo de Madrid, y se realizarían una serie de pruebas relacionadas con el dolor. ¿Qué pruebas? Pues la primera prueba sería administrar la escala King's, ¿de acuerdo? Esta escala que hemos traducido. Veríamos los 14 tipos de dolor que pueden aparecer en una persona con Parkinson y se los preguntaríamos al paciente en términos de intensidad y de frecuencia, siempre con la ayuda del terapeuta. Posteriormente haríamos una serie de pruebas relacionadas con la sensibilidad al dolor, unas pruebas que se hacen con un aparato que se llama algómetro y que lo que hace es medir pues, el umbral de dolor que tiene el paciente o de forma indirecta ver cómo se activan los mecanismos de defensa al dolor de los pacientes, y así vemos si podría estar relacionado la puntuación de dolor que tienen ellos en esta escala King's con la forma en la que ellos son capaces de procesar la información dolorosa. Una vez terminada esta parte que se hace en el hospital y que dura aproximadamente 1 hora y cuarto, ya que también se hacen algunos cuestionarios psicológicos o emocionales,
a la semana habría una llamada telefónica por mi parte y haríamos por teléfono, sin tener que acudir a ningún sitio, otra evaluación. Otra vez pasaríamos la escala King's, en este caso serían unos 10 minutos, para ver si las puntuaciones del primer día y del segundo día son parecidas. Así, de esta forma, podríamos decir que esta escala es fiable, como decíamos al inicio. El procedimiento que se lleva a cabo en el proyecto Parkov TDCS es un poco más complejo que el del anterior estudio, el del Spanish KPPS, pero aún así es un proyecto muy sencillo de seguir. El paciente tendría que venir 2 días separados de una semana al Hospital Beata María Ana. Ambos días se haría el mismo procedimiento, pero lo único que cambiaría sería la intervención terapéutica, es decir, el tratamiento que se aplica. Por tanto, a nivel general, el paciente vendría a primera hora de la mañana, aproximadamente a las 8:30 al despacho, sin haber tomado su medicación habitual y sin desayunar. No obstante, la medicación tendría que traerla consigo porque se la tomaría más tarde. Una vez llegue al hospital, se haría una serie de pruebas. Por ejemplo, una de las pruebas sería una electroencefalografía, otra de las pruebas sería la administración de cuestionarios relacionados con el dolor y las mismas pruebas de evaluación sensorial del dolor que en el anterior proyecto, el de Spanish KPPS. Una vez terminada esta evaluación, el paciente se sometería a 20 minutos de estimulación con la terapia estimulación transcraneal por corriente directa, la cual se explicará más en profundidad en el mismo estudio. Y después de recibir esta terapia, el paciente volverá a ser evaluado por las mismas pruebas a continuación. Después tomará su medicación habitual y finalmente se harán las mismas pruebas de las anteriores 2 veces para ver los efectos que tiene, por un lado, esta técnica de estimulación transcraneal por corriente directa en el dolor y, por otro lado, ver si la sumación de esta terapia de estimulación transcraneal con la propia medicación del paciente es más eficaz para tratar su dolor. Al siguiente día se haría el mismo procedimiento, pero la intervención terapéutica sería distinta. Uno de los días la intervención terapéutica sería la corriente real y en el otro día, lo que recibiría el paciente es una estimulación placebo. De esta manera, lo que podemos ver es comparar con el mismo paciente si los efectos que se han producido, beneficiosos o no beneficiosos, se han producido el día que ha recibido la terapia real o la terapia placebo. ¿Y qué esperamos? ¿Qué esperamos de estos 2 proyectos? Pues bueno, primeramente lo que esperamos es conseguir sacar adelante y publicar esta escala, la escala King's, en versión al castellano, para que todos los profesionales sanitarios, ya sean fisioterapeutas o neurólogos, puedan tener disponible esta escala para poder administrársela al paciente, sus pacientes de su consulta diaria, para que puedan tener una herramienta más de evaluación para poder mejorar los tratamientos frente a este síntoma que tanto impacta esta calidad de vida de los pacientes, ¿no? El dolor asociado a Parkinson. Es una forma de identificar claramente qué tipos de dolor puede tener el paciente. Y por otro lado, también lo que queremos ver es si la estimulación transcraneal por corriente directa, cuando se aplica a los pacientes de Parkinson en su estado off, pues puede mejorarles el dolor. Hay veces que a lo largo del día los pacientes de Parkinson entran en un estado off, es decir, se empiezan a encontrar un poquito peor, un poquito más lento, y es porque la medicación, su dopamina, se ha bajado un poquito, se ha acabado y todavía no puede tomarse la medicación. En este caso, si el paciente pudiera administrarse una dosis de estimulación transcraneal por corriente directa y le mejorara el dolor, sería ideal para no tener que pasar tanto tiempo con dolor hasta la próxima toma de medicación.